En esta presentación hablaremos de la ley de Lenz. Esta ley se llama así en honor del físico germano-báltico Heinrich Lenz, quien la formuló en el año de 1834. Al igual que una corriente crea un campo magnético puede crear una corriente eléctrica. Esta es una consecuencia del principio de conservación de la energía. Como quiera que el magnetismo no es sino una de las formas en que se manifiesta la energía. Resulta que una bobina intenta mantener su flujo magnético, su energía magnética almacenada, constante. Si causas externas lo hacen disminuir, la bobina reaccionará creando una corriente que mantenga el flujo inicial. Si por lo contrario, causas externas lo hacen aumentar, la bobina reaccionará creando una corriente que origine un flujo contrario, a fin de disminuir el flujo y mantenerlo en su valor inicial. Naturalmente, esta situación no se puede mantener, ya que una bobina por sí sola no es capaz de generar energía indefinidamente. Pasado un cierto tiempo, la reacción de la bobina cesará y aceptará las condiciones impuestas desde el exterior. Este comportamiento de las bobinas fue descubierto experimentalmente por Lenz, quien anunció su ley de la siguiente manera. La dirección de una corriente inducida siempre se opondrá a la acción inductiva de un imán en movimiento. Es decir, si el flujo magnético aumenta, la bobina lo disminuirá. Si él disminuye, lo aumentará. Para conseguir estos efectos tendrá que generar corrientes que a su vez creen flujos que se opongan a la variación. Se dice que la bobina ha parecido una corriente inducida y por lo tanto una fuerza electromotriz inducida. Debemos dejar en claro que la ley de Lenz solamente habla de la forma en la que se comporta la bobina, pero no dice nada acerca de la magnitud de la corriente o de la fuerza electromotriz inducida. Faraday llegó a la conclusión de que la fuerza electromotriz, vale menos n delta phi sobre delta del tiempo, siendo E la fuerza electromotriz inducida, n el número de espiras de la bobina, delta phi la variación del flujo y delta t tiempo en el que se produce la variación. El signo menos solamente indica que se opone a la causa que lo produjo. A continuación presentaremos las condiciones y algunos ejemplos para poder entender lo que es la ley de Lenz de manera gráfica. Condiciones para que se cumpla la ley de Lenz. Bien, tenemos tres condiciones y son de las principales para que la ley de Lenz pueda cumplirse. En primera es, la espira o bobina debe ser de un material conductor, como se muestra en esta figura. Segundo, el imán debe introducirse como se muestra en la figura, es decir, perpendicular al material conductor. Como vemos, este es el imán que va a atravesar a la espira. 3. El imán debe de moverse a través de la espira para producir la corriente inducida. ¿Cómo se dará la corriente? De esta forma, pero debe de existir un movimiento de aquí hacia allá, es decir, de sur a norte. Para dejar más claro la ley de Lenz, vamos a analizar un ejemplo. En él nos dice, dado los siguientes experimentos, indicar en cuáles se produce una inducción electromagnética en la bobina conductora. Como primer punto tenemos un imán que se acerca o se aleja de la bobina. Tenemos al imán acercándose en tal dirección, en la dirección mostrada, y tenemos que la bobina está perpendicular al imán. Entonces, las líneas magnéticas podrán atravesar crear o generar una inducción electromagnética. Siguiente ejemplo
podemos ver que la bobina gira con frecuencia angular constante sobre su eje frente al imán. En este caso, vemos que la bobina está acostada y no está en forma perpendicular al imán, por lo que no podrán ingresar las líneas magnéticas a través de la bobina, por lo que este caso lo descartamos porque las líneas magnéticas atravesar la bobina y no se generará. Y por último, en el cual nos dice que la bobina gira con frecuencia angular constante perpendicular a su eje. En tal caso, si cuando la bobina esté perpendicular al eje, entonces sin problemas las líneas magnéticas podrán introducirse en la bobina y así generar la inducción electromagnética. Y en el segundo caso, en la que la bobina no esté pues perpendicular al imán, estas no generarán la inducción. Por lo que si vemos en una gráfica, tenemos que cuando la bobina está perpendicular, sí se genera una inducción. Al momento de que esta cambie, no se podrá generar. Ejemplo número 4. Una bobina circular que está formada por 100 espiras de 2 centímetros de radio se encuentra colocada perpendicularmente a un campo magnético de 0.8 teslas. Si el campo magnético se anula al cabo de 0.1 segundos, determina la fuerza electromotriz inducida. Para iniciar la solución de este problema debemos calcular el flujo del campo magnético que atraviesa inicialmente a la bobina. La fórmula del flujo de campo magnético es igual al vector del campo magnético multiplicado por el vector de área. También esto es igual al campo magnético multiplicado por el área por coseno de θ. Una vez identificada la fórmula a utilizar, pasamos a sustituir los valores del problema. El campo magnético, que es de 0.8 teslas, multiplicada por el área. El problema nos indica que es una bobina circular, por lo tanto pasamos a utilizar la fórmula de pi por radio al cuadrado. El radio nos indica que es de 2 centímetros, debemos de pasarlo a metros. Por ende, nos da el valor de 0.2 elevado al cuadrado multiplicado por coseno de 0. El resultado del flujo de campo magnético es igual a 0.00032 pi webers. Una vez teniendo el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina, aplicamos la ley de Lenz-Faraday. La fórmula nos dice que la fuerza electromotriz es igual a menos el número de espiras multiplicado por la diferencia del campo magnético sobre la diferencia de tiempo. Sustituimos los valores, nos da que el número de espiras es igual a 100 multiplicado por la diferencia del campo magnético, que sería 0 menos 0.0032 pi webers dividido sobre 0.1 segundos, porque nos dice que el campo se anula en 0.1 segundos, y nos da un resultado de 0.32 pi volts.